nosotros, evidentemente, creo que para el dolor de un atasco usted no tiene receta, doctor José Manuel Trinidad. Buenas tardes. Que va, me lo prescribiría para mí. Bueno, ya saben que hoy es lunes, comienza el Rebélate contra el dolor con la clínica, con el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, que recordemos que no solamente están en el Instituto contra el Doctor Trinidad, están en el Centro Médico Doctor Lobatón en Cádiz, en HLA Puerta del Sur en Jerez, y encima si hay algún sevillano que está por aquí desperdigado en estos días, pues sabe usted, tiene el HLA Santa Isabel, también puede ir a que le mire el Doctor Trinidad. De hecho, creo que está en Sevilla hoy, ¿no, doctor? Sí, me cogéis en Sevilla aquí atendiendo consultas, que ya estamos hasta arriba, acabamos de empezar, pero estamos hasta arriba. Allí sí que examen de atasco, por el puente del Centenario. Sí, a mí me cuesta un poquito más llegar hasta aquí. Bueno, como decimos, el 17, ayer fue el Día Mundial contra el Dolor, y hoy vamos a hacer un poco el frito variado que hacen en los chiringuitos de Cádiz en verano. Vamos a hacer un salmorejo, en general, de las dudas en general, de todas las cuestiones que tienen, de todos los problemas, de todas las pequeñas microconsultas que pueden tener los oyentes y las oyentes, que recordemos también nos pueden consultar en el 629 40 85 30 o a través de nuestros Facebooks. Y digo nuestros Facebooks porque también en el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad pueden consultar en la página web idolortrinidad.com o también a través de las redes sociales, obviamente, de Onda Cero Cádiz, en Onda Cero Cádiz, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y porque no hay más en las de Ligue también estamos, ahí nos pueden encontrar y hacer consultas. Bueno, doctor, ahora yo, por ejemplo, además te saludo con una mano con 3 puntos, porque me explotó un vaso en la mano, y ahora mi pregunta es, imagínate que... ¿Qué estaría haciendo? Yo no te voy a decir lo que estaría haciendo, doctor. Bueno, lo que te decía, doctor, que si, por ejemplo, se me va de las manos, se me va del problema, por ejemplo, y digo, pues que me duele. ¿Cuándo tengo que ir a la unidad del dolor? Mira, pues esa pregunta todavía hay gente que no lo sabe, o sea, que todavía dicen, bueno, para esta patología tengo que ir. No, pues mira, fijaos, Día Mundial del Dolor, decíamos ayer, pues en lo que se centra, cada año se centra en una patología, este año se centra en lumbalgia. O sea, ¿quién no tiene una lumbalgia? Lumbalgia, hernias discales, lo hemos dicho muchas veces, toda esa patología la tratamos muchísimo, cervicalgias, dolores de cabeza, artrosis, todo eso se puede tratar en unidad del dolor. ¿Cuándo debo de ir? Pues realmente no hace falta que te mande un traumatólogo, un neurocirujano, sino realmente puedes pedir la cita directamente con el Instituto contra el Dolor y es importante que cuanto antes sea mejor. ¿Por qué? Porque el dolor, si se cronifica, se producen una serie de mecanismos a nivel de la médula que ya resulta más difícil tratarlo. Cuando un paciente viene y le pregunta ¿desde cuándo le duele? Y me dice desde hace 40 años. Bueno, pues entonces la cosa va a estar más complicada. Hombre, por favor. Porque no somos Lourdes. Entonces, ya después de 40 años se han producido una serie de cambios en la médula que van a hacer que sea muy difícil tratarlo. Así que cuanto antes mejor. Cuando los pacientes vienen después de 2 meses de instauración del dolor, el resultado es muy bueno con nuestros procedimientos. Claro, y doctor, en esa primera consulta, imagino que, por ejemplo, ¿habría que llevar una resonancia o algo de la zona que tenemos dolorida? ¿O qué es lo que hacen? Sí, siempre es importante que vengan con las pruebas y sobre todo con las imágenes, no el informe escrito. Yo y nuestro equipo somos amantes de ver las imágenes. Si queremos, tienes un dolor lumbar, vamos a ver las imágenes porque no es lo mismo lo que viene escrito que ver el tamaño de la hernia, ver exactamente lo que se está comprimiendo. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que nos traigan las imágenes. Pero, ojo, las imágenes no son definitorias. Los médicos le llamamos pruebas complementarias. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que me cuente, lo que el paciente me cuente, dónde le duele, desde cuándo, la exploración que hagamos. Y la imagen es una cosa adicional. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una parte de formación en la consulta para decirle, ojo, que tienes ahí una hernia, pero que es muy pequeñita, que no te duele la pierna. Olvídate.
O sea, viene por escrito que tiene una hernia, pero no le hagas caso porque eso no es lo que te está produciendo el dolor. Entonces tenemos que hacer una parte de docencia en la consulta muchas veces para dar la importancia que hay que darle a la resonancia, a las imágenes. O sea, es un dato más, pero no nos tenemos que obsesionar y llegar ya con el estigma de yo es que tengo 3 hernias, porque leí el informe y ahí vienen 3 hernias. Entonces, esta primera consulta es sumamente importante para ordenar todo y ver cómo vamos a abordar el problema. Para mí es la parte clave en todo el proceso. Claro, doctor, pero aquí a nadie le van a ingresar si le hacen un tratamiento, porque se puede uno hacer los tratamientos a la clínica del dolor, a la unidad del dolor, o dónde se hacen, o si a lo mejor algunos se quedan, ¿no?, en estas unidades. Pues mira, el 99% lo hacemos ambulatorio. El paciente viene, se realiza el tratamiento y se va para su casa. Se hace con anestesia local. En ocasiones cogemos una vía si el paciente está nervioso para ponerle algo y tranquilizarlo, pero nunca va a ser dormido. Siempre va a estar consciente para cooperar con nosotros, porque nosotros vamos a llegar al sitio de la lesión, al nervio, y nos tiene que decir si no lo nota, no lo nota. Entonces, como te digo, sería con anestesia local, con una mínima sedación en todo caso para que esté tranquilo, y se marcha después por su propio pie, ingresado tan solo cuando coloquemos en cuestiones más complejas, pero cuando coloquemos un estimulador y eso. Pero ya te digo que sería el 1% de los tratamientos. La mayoría ambulatorios. Vienes, te lo haces y en una horita te marchas para casa. Y está de vuelta en casa, claro, y ahí es cuando comienza también esa recuperación, ¿no? Que cada uno pues se programa esas sesiones en la unidad del dolor, comienza ese trabajo con el especialista, con la especialista, para al fin y al cabo, pues poquito a poquito, que además cuando uno va a la unidad del dolor no hay que tener miedo de ir, pero también hay que tener mucha paciencia, porque va despacio, va tranquilito, pero sale perfecto. Sí, es importante la recuperación hacerla correctamente. No estamos hablando de una cirugía en la que el paciente tenga que estar de baja mucho tiempo, ¿vale? De hecho, los pacientes al día siguiente se están incorporando a su trabajo. Eso, los que somos autónomos, le damos mucho valor, porque no tenemos derecho a ponernos malos, hay que estar al día siguiente currando. Entonces, bueno, es un procedimiento que en 24, 48 horas, dependiendo del tipo de trabajo, pues te puedes incorporar. Importante, de todos modos, no hacer ejercicio en la primera semana. En 5 días, una semanita, no hacer ejercicio, pero después sí ponerse en marcha. Y con la radiofrecuencia, por ejemplo, pues se tarda un mes en empezar a notar el efecto. Las infiltraciones son muy rápidas, pero cuando hacemos radiofrecuencia es más lento el proceso. De modo que hay que tener paciencia y siempre decimos, mira, te vamos a ver a los 2 meses porque es cuando podremos valorar cómo va el asunto. En una semana no podemos sacar conclusiones ninguna. Claro, obviamente, y ahí es donde también empieza lo que nosotros podemos hacer dentro de ese proceso de recuperación. Claro. Y yo me van a decir que lo diga así abiertamente. Lo primero, la disciplina propia, que hay que ir si no usted cita, que no porque se encuentre usted un poquito mejor ya no deja de ir, que la recuperación se hace completa y pautada porque se lo especifica su profesional, su doctor, su doctora. Sí, pero aquí es clave, Jaime. Nosotros le llamamos el rol activo y me lo habéis escuchado muchas veces. El paciente no puede llegar con un rol pasivo de me siento en la consulta y quíteme usted el dolor. Error. Eso no funciona. Esto es un rol activo. Me siento y, a ver, esto es un equipo. ¿Qué vamos a hacer? El médico va a hacer un tratamiento, pero yo tengo que poner de mi parte como paciente. Voy a perder peso, tengo que hacer ejercicio físico. Eso es clave. Y es clave en que los tratamientos que nosotros hacemos se mantenga el alivio en el tiempo. Yo tengo pacientes que llevan 5 años estupendamente y te dicen, he seguido lo que me ha dicho, he optimizado el peso, estoy haciendo natación 3 veces por semana. O sea que el papel que juega el paciente en su recuperación es clave. Nosotros no hacemos magia. Si tú tienes un sobrepeso muy grande, no quieres hacer nada de ejercicio, pues obviamente esto no funciona. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando enseño a mi niña a montar en bici, yo le empujo, pero después ya tiene que pedalear. Si no pedalea, se cae. ¡Hombre! Pues nosotros, nuestro tratamiento es el empujoncito y luego el paciente tiene que pedalear. Caray. Si el paciente no hace nada, vuelve a recaer el dolor. Es clave. Y aquí no hay edad, o sí hay edad para ir a la unidad del dolor. No, el otro día que hablábamos de dolor en ancianos lo comentábamos, que hay más riesgos en tomar mucha medicación
que en un procedimiento que hacemos de forma ambulatoria. Entonces tenemos muchos pacientes de 90 y pico, 80 y pico años que le hacemos un tratamiento y a lo mejor se llevan un año estupendamente sin tomar medicación. O sea que por la edad no tengamos miedo a los tratamientos de la unidad del dolor. Y hablábamos el otro día también un poco de radiofrecuencias. Bueno, yo creo que la palabra más repetida en este espacio es la radiofrecuencia. Sí. Yo creo que ya los oyentes han aprendido lo que es. No, y no solamente la frecuencia de la radio, sino también que hay un tratamiento en el que precisamente en esas unidades del dolor se realiza mucho y ahora viene la pregunta, bueno, la radiofrecuencia, ¿que te queman o qué hacen? No sé. Bueno, hay dos tipos de radiofrecuencia. Antiguamente solo había la que quemaba. Entonces, bueno, esa era la que teníamos y se llamaba rizolisis, que muchas veces los pacientes nos dicen, ¿es lo mismo? Pues sí, mira, la rizolisis y la radiofrecuencia era lo mismo cuando quemábamos, pero ahora hay un tipo de radiofrecuencia en el que no quemamos. Nosotros manejamos ahora los aparatos de última generación de radiofrecuencia y nos permite hacer como pequeños pulsos en los que no vamos a quemar, pero vamos a hacer un tratamiento analgésico sobre la médula, sobre los nervios y vamos a conseguir un resultado, como te digo, muy bueno. ¿Es para siempre? No, normalmente hay que repetirlo pasado unos años. En el mejor de los casos nosotros lo que necesitamos es que pasado entre 2 o 4 años pues haya que repetir el tratamiento. El cacharro de la radiofrecuencia es un cacharro que tienen los doctores, que además tienen como unos puntitos y te lo van pasando y te van haciendo ese tratamiento y para que se haga la imagen el doctor como una especie de manguito, para que te lo miran ahí. No, Jaime, tenemos que pinchar con la aguja, ¿no? Y me alegra que lo preguntas porque muchas veces hay confusión con eso. En estética utilizan la radiofrecuencia que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y es eso, es como tú dices, como un manguito, pero aquí no, aquí nosotros tenemos que llegar con la aguja al nervio exacto que está produciendo el dolor, guiado por imagen, todo lo hacemos guiado bien por rayo o bien por eco, me lo había escuchado muchas veces, y esa aguja se conecta a un cable, por medio de un cable a un generador y hacemos el tratamiento justo en el interior, en el sitio. Tenemos que ser muy precisos. O sea, el efecto de la radiofrecuencia depende mucho de que lo coloquemos en el sitio exactamente. Entonces, no tiene nada que ver con dar como un masaje, sino es una técnica invasiva, pero mínimamente invasiva, en la que vamos a hacer el tratamiento en el interior, dentro, y normalmente pues en la columna, en el nervio, y ya te digo, nada que ver con eso, y me alegra que me lo preguntes porque a veces hay esa confusión. Nosotros en la página web tenemos una sección de radiofrecuencia en la que podéis ver las imágenes del aparato, de cómo lo hacemos, o sea que ahí tenéis más información. Fíjate, nidolortrinidad.com, que es perfecto para verlo y para comprobar muy bien cuáles son las herramientas que se usan en estos procedimientos. Bueno, y ahora viene yo creo que la pregunta de las preguntas. Si uno va a la unidad del dolor y uno se trata, ¿te libras de pasar por cirugía? ¿Sí o no? Pues en muchos pacientes, Jaime, muchos. O sea, en una patología de hombro, de rodilla, podemos llegar a evitar la cirugía de artroscopia o de prótesis incluso. En la columna, nosotros hicimos un estudio hace ya, pues, en 2014, cuando instauramos la radiofrecuencia, en la que el 70% de la patología lumbar evitamos la cirugía. Ellos estaban en lista de espera ya para operarse y el 70% decidió salir. Y al año... Mira, acaba de aparecer un robot por la emisora. Doctor, ¿está usted ahí? Tan solo un paciente había entre un 60 y un 70% de efectividad. Mira, sí, acaba de aparecer un robot, ¿Jaime? decía escuchándole hablar sobre esos tratamientos que, como decimos, en gran parte de ellos salen adelante con estos tratamientos de la unidad del dolor. Pues mira, además, lo del robot me viene como una percha perfecta, porque usted habla muchas veces de un cable que le da estímulos a la médula, creo que es, ¿no? Algo así por así, hablando de robot, yo creo que eso parece más un robot a cuerda. Y bueno, ¿y eso cómo le quita el dolor a uno? Sí, eso tenemos que hacer mucha docencia en ese aspecto y dedicaremos otros días a hablar específicamente de eso, de la neuroestimulación, porque a los pacientes les suena a ciencia ficción el hecho de tener un cable en la médula conectado a una pila y por medio de un mando lo manejo. Es alucinante
cómo avanza ese aspecto. Yo es la parte que más me apasiona ahora mismo de mi trabajo. Hemos estado en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor en Bilbao estos días y hemos hablado de toda la nueva tecnología que hay alrededor de esto, que es impresionante. Y ya os digo que no es ciencia ficción, que no te convierte en un robot. Es un cable que nosotros implantamos por cirugía. En ese caso, el paciente a veces sí se tiene que quedar ingresado, aunque otras veces lo hacemos ambulatorio. Y por medio de electricidad, sin ningún fármaco, por medio de electricidad, por un mando que tiene el paciente, se va a emitir una corriente a la médula que va a aliviar el dolor. Veréis en los próximos años cómo se van a tratar muchísimas patologías. Ahora incluso habréis visto a lo mejor el Parkinson, cómo se coloca un cable en el cerebro y controlas el temblor del Parkinson. O sea, vamos a tratar muchísimas cosas con electricidad porque realmente todas las señales en nuestro cuerpo se transmiten por electricidad. Entonces, aquí tenemos un abanico impresionante y cuando os lo recomiende una unidad del dolor, afrontarlo con ilusión porque son tratamientos, como os digo, muy modernos y que te pueden aliviar el dolor en unos porcentajes que no vemos en otros tratamientos, en unos porcentajes de incluso el 80% en muchas ocasiones. O sea que muy, muy buen tratamiento. Buen repaso este Día Mundial contra el Dolor y ya saben que si usted quiere batallarlo, tiene usted las clínicas donde opera el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, Centro Médico Doctor Lobatón en Cádiz, HLA Puerta del Sur en Jerez, HLA Santa Isabel en Sevilla. Doctor José Manuel Trinidad, gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, y que llegan los deportes, que nos hemos pasado aquí tras pueblos, que llega arriba con Onda Deportiva Cádiz, aquí en Más de Uno de Onda Cero. Hasta mañana 12:30, no se vaya. Buenas tardes. En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, con Jaime Álvarez, con Jaime Álvarez, con Jaime Álvarez.